Chicos, buenos días, ¿cómo están? Ojalá y estén teniendo un excelente sábado. Vamos con nuestra segunda clase de esta materia, psicometría. La clase pasada ya vimos el significado de psicometría, parte de la historia de psicometría, y hoy nos vamos a adentrar un poco más a el significado, los objetivos, la función de la psicometría dentro de la psicología. Y para eso los invito a que juntos veamos las siguientes diapositivas. Es importante, al empezar a hacer la psicología una ciencia, se sintió la necesidad de que hubiera un instrumento de medición dentro de la psicología. Hay que recordar que para que algo pueda ser una ciencia tiene que ser medible. La psicología, al separarse de la filosofía y comenzar a ser una ciencia, necesitaba ser una ciencia como las matemáticas, las ciencias naturales, la física, la química, que pudiera tener un instrumento para poder medir lo que se está estudiando. En este caso, en la psicología, se miden las actitudes, la personalidad, los impulsos, pues necesitamos un instrumento para medir eso que estudia la psicología. ¿Y qué es la medición en psicología? Medir es asignar números a los atributos de las personas de acuerdo con ciertas reglas, cuya validez puede probarse. Es decir, no solo necesitamos que sea un instrumento, sino que ese instrumento sea confiable, que pueda ser probado. En otras palabras, medir es la magnitud de ciertos atributos como por ejemplo talla, peso, inteligencia de una o más personas con ayuda del sistema numérico. Medir hace explícito un proceso mediante el cual se abstraen a partir del objeto o del acontecimiento un atributo o medición determinado a lo que se aplican los números asignados. ¿Ok? En cualquier ciencia, para poder ser probada, para poder ser confiable, necesitamos medir. Y para medir necesitamos un instrumento, algo que nos ayude a medir eso que queremos medir. Bien. Ahora, otro de los conceptos importantes que están dentro de la psicometría es prueba, que es el más limitado de los términos, en el significado más aproximado, connota la presentación de un conjunto de preguntas que se han de contestar y como resultado de esa aplicación se otorga un valor numérico, el mismo que se asigna a una característica de persona. Otro de los conceptos importantes dentro de la psicometría es la evaluación. ¿Qué es evaluación? Conceptúa la evaluación como un proceso que permite definir, obtener y proporcionar información indispensable para juzgar alternativas en una decisión. Tal vez esta definición, una de las más amplias y usadas, abarca y rebasa el significado de los conceptos de prueba y de medición. Es decir, en psicología es de suma importancia la evaluación, porque mediante la evaluación vamos a poder discernir las diferencias entre los seres humanos, entre las personalidades de cada persona, entre las conductas de cada persona. Al momento de evaluar y de comparar, estamos viendo ya esas diferencias que puede haber entre una persona y otra, con respecto a su conducta, personalidad, etc. Esta palabra termina siendo muy usada dentro de la psicología. Seguramente ustedes recordarán, necesitamos una evaluación psicológica, necesitamos evaluar la conducta, necesitamos evaluar cómo es su personalidad. Bien, por eso este concepto termina siendo de suma importancia dentro de la psicometría. El instrumento más importante dentro de la psicometría, son los test. ¿Qué es un test? Rápidamente vamos a ver qué es un test.
Un test es un instrumento en el cual su objetivo es medir una cuestión concreta en algún individuo, dependiendo del tipo, de qué tipo sea el test al que se va a valorar. Normalmente vienen ligados para ver el estado en que las personas están relacionados con su personalidad, amor, concentración, habilidades, aptitudes, entre otros. En resumen, chicos, un test es un examen escrito o una encuesta en la que las preguntas se contestan muy brevemente, señalando la solución que se elige entre varias opciones que se presentan. Casi todos los tests son de opción múltiple, en donde quien ha elaborado el test ya tiene unas posibles respuestas. Eso hace que la evaluación pues sea mucho más fácil. ¿De qué depende de que el resultado del test sea correcto? Pues es aconsejable, que se contesten las preguntas correctamente. Sí se espera que el resultado del test sea lo más apegado a la realidad. Al cabo que para realizar este test se lo hace en una forma privada y los resultados son individuales y confiables. Esa es una pequeña reseña de lo que es un test. Entonces, regresando un poco a esta diapositiva, se considera que los test psicométricos han demostrado adecuadamente que adecuadamente manejados contribuyen notablemente a una mejor toma de decisiones. Esta frase que está aquí es sumamente importante. Nosotros, según los test no miden ni evalúan a las personas. La psicometría no mide ni evalúa a las personas, sino más bien las características de estas personas. Bien, los propósitos de la medición psicológica son proporcionar datos objetivos y exactos para descubrir, explicar, predecir y modificar el comportamiento de una persona. También describir las características psicológicas tales como el carácter, las actitudes, la inteligencia, los rasgos de la personalidad, la autoestima, el amor, etc. Y en consecuencia, la medición psicológica está vinculada al rol del psicólogo en el desempeño de sus funciones en diferentes áreas, incluyendo la investigación. Del mismo modo, la medición es un componente fundamental en las matemáticas y la estadística, en la medida que ambas se emplean en el número para representar atributos. Si ustedes dijeron, yo voy a estudiar psicología porque no llevamos matemáticas y no llevamos estadística, se equivocaron con la psicometría. Pues casualmente, cuando se hace en la base de datos después de realizar el test, pues se empieza a emplear diferentes fórmulas matemáticas y de estadística, pues para poder guardar y recabar toda la información para que este test pueda ser lo más confiable posible. De otra manera, pues solo sería la aplicación del test y no tendríamos manera de guardar y de recabar toda la información. Nos vamos una vez más a adentrarnos más todavía al concepto de psicometría. La psicometría es la disciplina cuya finalidad intrínseca es la de aportar soluciones al problema de la medida en cualquier proceso de investigación psicológica. No podemos tener una investigación psicológica si no utilizamos como un método importante la psicometría. El campo metodológico que incluye teorías, métodos y usos en la medición psicológica. Existe la psicometría teórica, que se trata de las medidas en psicología, encargándose de describirlas, de
categorizarlas, de evaluar su utilidad y precisión, así como la búsqueda de nuevos métodos, teorías y modelos matemáticos que permiten mejores instrumentos de medida. Y también tenemos la psicometría práctica, que se ocupa tanto de aportar instrumentos adecuados para conseguir buenas medidas, como el uso de que los mismos se puedan realizar, ¿ok? En la psicometría teórica, lo que se hace es un estudio de esa prueba o de ese test psicológico, ver qué tanto las preguntas nos pueden servir para llegar a la información en la que queremos recabar, evaluar más bien eso. Y en la psicometría práctica, como su nombre lo dice, pues es llevar a cabo con la gente, con la población, esos tests o esos exámenes. Bien, ¿qué relación hay entre la psicometría y la psicología? Pues la psicometría acompaña a la psicología en cualquiera de sus campos. En tanto existan necesidades de medición, contribuye al fundamento, elaboración y contraste de la medición de los constructos y variables contenidos en las teorías psicológicas. Cumple un papel instrumental y conceptual. La psicología, mediante las demandas de sus teorías, ha contribuido decisivamente al desarrollo de la teoría y métodos psicométricos. Si en la psicometría medimos la mente y la psicología es la ciencia que estudia la mente, pues indudablemente van a estar de la mano, una para ayudarle a medir a la otra las diferentes investigaciones que pudiera haber. La teoría psicométrica no es una teoría sobre hechos psicológicos, sino sobre cómo se mide. Esta es una palabra clave. No es una teoría que hable sobre algunos hechos de nuestra personalidad o de actitudes y demás, no, sino es una teoría que habla cómo medir esos hechos y de qué manera se explica y fundamenta esa medición, ¿ok? Ventajas en las mediciones psicológicas. Ventajas de utilizar la psicometría. Existen varias situaciones en las que utilizamos las pruebas como ayuda para tomar decisiones. Por ejemplo, en la selección de personal, en la orientación vocacional, en la orientación profesional, en la consejería psicológica. En el uso de pruebas psicológicas permite diagnosticar y se da cuando ésta requiere una comparación de la ejecución de un individuo en varios campos y determinar sus cualidades o sus debilidades. La aplicación de las pruebas psicológicas permite predecir el comportamiento del individuo en un futuro. Y otra de las ventajas de la medición estandarizada es ayudar a la investigación psicológica para las pruebas y construcción de hipótesis. Por ejemplo, los estudios descriptivos o descriptivos y comparativos o correlacionales, etc. Otras de las ventajas de la psicometría es que el consejero o terapeuta las utiliza con frecuencia para cubrir hipótesis relativas a sus clientes. Es decir, muchas veces esos test dentro de la consejería no terminan siendo como tal físico, sino de acuerdo a una serie de características que ya se han evaluado previo a pacientes anteriores, pues uno ya empieza a ver como que ciertas cualidades encajan en tal tipo de problemática y ciertas cualidades encajan en tal tipo de problemática. Al final del día, un test no solo va a ser una hoja donde llenemos información, sino dentro de la consejería o dentro de la psicoterapia, va más allá de eso, es recabar información y comparar para poder llegar pues a una hipótesis. En el ámbito escolar sirve no solo para determinar las condiciones o las diferencias entre los estudiantes, sino que señala también los temas que mejor entienden los alumnos en los cuales tienen mayor dificultades. En la selección de personal, en la psicología
organizacional, la decisión consiste en captar o no a un candidato, promoverlo, conocer el grado de satisfacción laboral, etc. Entonces, en cualquier ámbito de la psicología, la psicometría está muy presente. Pero también la psicometría tiene muchas limitaciones o varias limitaciones. Primero, lo que se explora y analiza son los atributos de la conducta del sujeto durante las pruebas, y estas están suspendidas a cambio en el espacio y en el tiempo. Es decir, llegar a medir con exactitud los atributos o características psicológicas, como por ejemplo, el grado de neuroticismo en un sujeto, solo nos aproxima, ojo aquí chicos, entre un 80 o 90%. ¿Por qué? Primero, porque depende mucho de cómo se va, aunque ustedes todos, en este caso imagínense que hacemos una tarea. Yo les digo, todos vamos a todos los alumnos de tarea vamos a ejercer el test del HTP. HTP es un test para evaluar la personalidad. Entonces, todos vamos a evaluar a una persona, vamos a evaluar la personalidad de una persona, valga la redundancia, y van a utilizar todos el HTP. No porque todos lo utilicemos, va a decir que todos vamos a obtener los resultados al 100% confiables, porque va a depender mucho del lugar, del espacio, de las instrucciones, cómo se dé ese test. Va a depender mucho de la subjetividad de cada persona que aplique ese test. Entonces eso hace que al final del día los resultados que podamos obtener de cualquier test o prueba psicométrica va a ser quizás, nos va a dar un rango de subjetividad importante entre un 10 y un 20%. Bien, otra de las limitaciones de la psicometría es que la aplicación del test es decisivo el papel que cumple el examinador en dos aspectos. Esto es lo que yo les comentaba. Los diversos tipos de exámenes, el efecto que tiene la interacción entre el examinador y el examinado, el rapport. ¿Qué es el rapport, chicos? Ay, esta palabra se utiliza mucho en psicología, rapport, hay que aprendérnoslas casi de memoria. Rapport se utiliza en la psicoterapia y en cualquier momento que nosotros vayamos o necesitemos crear como un buen ambiente dentro de o en el momento en que estemos trabajando. Rapport quiere decir esa interacción que hay entre el psicólogo y la persona a la que se va a analizar. Es una especie de una plática, un intercambio de palabras previo a la psicoterapia, al análisis, donde se pueda generar una especie de confianza o comience a generar una especie de confianza con la otra persona. Quien ha asistido a terapia, chicos, seguramente cuando llegan al consultorio dicen, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el tráfico? Bueno, en este caso, ¿cómo llegaste? Hace calor, ¿verdad? Es decir, una serie de intercambio de palabras para generar una especie de confianza con el examinador, con el paciente, etc. Y otra de las limitaciones es la adivinación. En algunas pruebas de elección múltiple, las respuestas se presentan en forma de opciones, una de las cuales es correcta, y el sujeto dará respuestas adivinando cuando es incapaz de resolver un ítem. Esto es un error en la medida pura. Es decir, muchas veces no se sabe la respuesta y la respuesta termina siendo no la real, sino algo que solo se dijo, pues. Un aspecto importante en la presentación correcta del material psicológico y las instrucciones al examinado es que podamos comentarle al examinado que es importante que toda la respuesta pueda ser lo más pegada a la realidad posible. Pues eso nos va a ayudar quizás a tener un margen de error de subjetividad muy pequeño, como de un 10%. Otra de las limitaciones es la calificación, chicos.
Es cuando se decide si una respuesta es correcta o errónea. El calificador desempeña un papel importante en la producción de errores de medida. Si yo voy a evaluar la conducta agresiva de una persona, ejercimos el test. Y en ese ejercicio de emplear el test, pues sin darme cuenta, quizás yo no me he dado cuenta, también termino siendo una persona agresiva, pues al momento de poder elegir o de poder saber si el test fue bien empleado, si la respuesta es correcta o no, pues también va a influir esa parte de agresividad que también yo tengo. Entonces, eso también hace que sea un tanto subjetiva algunos test. Y bueno, otra de las dificultades es un error personal, es que esto hace referencia a la manipulación de los resultados, atributos al evaluador para favorecer o perjudicar al evaluado. Es decir, como nosotros tenemos como quizás un tanto de poder al momento de calificar esos test, pues de alguna manera influye mucho pues esa relación o ese rapport que haya habido al principio de la entrevista. Entonces, y eso pues obviamente da cavidad a una subjetividad, depende también mucho del evaluador. Otro error constante hace referencia a que las limitaciones en la medición psicológica se derivan del propio instrumento de medición cuando presentan fallas. Es decir, muchas veces los test no están bien hechos. Y eso hace pues que obviamente no encontremos el resultado que quisiéramos. Otro error es la variable. Esto es producido por factores ambientales, preparación, pericia del evaluador, características del examinador. Y otro error hay en la interpretación por la carencia de pautas o normas adecuadas para alcanzar los resultados de los exámenes. También, chicos, existen muchas barreras o algunas barreras emocionales que dificultan la medición psicológica. Esto se refiere a los diferentes problemas que presentan los examinados y al mismo tiempo el evaluador. Por ejemplo, la reacción que puede presentar frente a un determinado grupo de preguntas. La ansiedad provoca malestar en el examinado debido a una pregunta que considere que invade su intimidad y también puede especificarse como angustia. Estas reacciones no solo se presentan en el examinado, sino también a veces en el examinador. Si a mí me incomoda hacer una pregunta, pues eso va a influir en la respuesta que pueda yo obtener. Si la pregunta la hago como en voz bajita, como con miedo, pues obviamente la respuesta no va a ser la real. Para una adecuada investigación o exploración psicológica, el psicólogo debe tener en cuenta el trato al examinado de acuerdo a sus características y modos de pensar, para tratar de evitar situaciones de barreras emocionales, especialmente considerando los aspectos morales y éticos, chicos. Chicos, y para continuar esta clase, hay un video que encontré que se me hace muy interesante y quiero mostrárselos. Sobre un tema que es muy importante en la licenciatura de Psicología. Veamos quién nos acompaña para hablar sobre la psicometría. Soy Carolina González Rincón, licenciada en Psicología, maestra en Psicoterapia Gestal Infantil y en Educación. Primero debemos de conocer a qué nos referimos con este término. Vamos a verlo. La psicometría es la unidad de medición de la mente. Utilizamos pruebas de varias variedades para evaluar cómo se encuentra nuestro paciente en orientación, inteligencia, personalidad. Ya conocimos que la psicometría se encarga de la medición cuantitativa de los procesos y capacidades mentales. Ahora veamos cómo se mide. Aquí es dependiendo de la prueba, porque tenemos dos tipos de pruebas, las psicométricas, que es a través de una medición numérica, y las proyectivas, que es a través de cuentos,
fotos, dibujos. La proyectiva nos basamos en el psicoanálisis, de cómo está su yo, super yo y ello, y de cómo están sus niveles de inconsciente y de defensas personales. Y la psicométrica es dependiendo de la prueba qué unidad numérica nos está pidiendo. La maestra ya nos comentó que existen dos pruebas, la prueba psicométrica y la prueba proyectiva. Ahora veamos qué engloba todo este término. Dependiendo, si por ejemplo nos están pidiendo en la escuela un psicodiagnóstico infantil, vemos inteligencia, vemos personalidad, para así llevarle el psicodiagnóstico a la escuela y posteriormente nosotros seguir haciendo un seguimiento, pero ya enlazado con la escuela, que la escuela también haga su parte y nosotros también hacemos en terapia. A continuación veremos cómo se determina lo que cada persona tiene. Es a través de una batería de pruebas. La batería de pruebas tiene que ser de 3 a 5 pruebas, la que le tenemos que hacer a algún niño o a alguna persona. En base a eso, los resultados más sobresalientes y que se presentan en las 3 a 5 pruebas es los que hacemos para hacer el psicodiagnóstico infantil. Son las que tomamos en cuenta para hacer el psicodiagnóstico. Ahora veamos qué tan verídicos son los resultados de las pruebas que se le hacen a algún paciente. Muy verídicas, porque se toma en un conjunto de varias pruebas. No nada más tomamos en cuenta una. Para hacer un psicodiagnóstico tenemos que tomar al menos de 3 a 5 pruebas. Es importante y esencial conocer por qué esta materia es importante que se incluya en la licenciatura de psicología. La maestra Carolina no lo platica. Esta materia es muy importante porque esta es la psicometría la que nos da como ciencia a la psicología. Es la que nos da el nombre de ciencia porque podemos medir y categorizar a las personas. La psicometría es una disciplina esencialmente importante, ya que permite poder saber sobre las capacidades mentales y realizar mediciones, como la acabamos de ver en esta cápsula. Si te interesa saber más sobre este u otros temas, no olvides seguirnos en redes sociales como Gente Unida. Yo soy Mariana Vázquez. Bien, chicos, con esta información damos por terminada nuestra clase. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos.